También corte por concentración de colectiveros en Avenida Belgrano y Sánchez de Loria. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, la economía que viene, la economía que ya está llegando del presidente Alberto Fernández, entre un dólar turista que está impactando en el dólar blue que se dispara y, bueno, una recesión económica que todavía se sostiene, doble indemnización como exigencia a los empresarios. Estamos con Daniel Funes de Rioja. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí. No, es un gusto. Buenas tardes. Hombre clave de la Unión Industrial Argentina y presidente de Copal, que, bueno, aúna a las principales empresas de la industria de los productos alimenticios. Sí, ¿no? A todo el sector de alimentos y bebidas de Argentina. Daniel, distintas medidas que anuncia el gobierno en este proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva. Vamos a intentar entender cómo lo ve un hombre que conoce el sector industrial de alimentos especialmente. Doble indemnización, ¿cómo impacta? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que estamos en un contexto recesivo, fuertemente recesivo, con 2 años pronunciados, pero los últimos 8 años nosotros hemos hecho un análisis por sectores, tenemos 37 sectores dentro de la industria de alimentos y bebidas, y prácticamente son muy pocos los sectores que no tienen un promedio de 8 años de estancamiento. 8 años. Exacto. 2 gestiones de gobierno y distintos signos políticos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en materia de exportaciones, el último año de fuerte exportación fueron 30.000 millones de dólares de exportaciones de alimentos procesados, más aceites, sí, pellets, etcétera. ¿Eso en qué año? 2011. 2011. Y desde entonces estamos en 25, 24, 26 mil millones. De cualquier manera, es un sector que produce un saldo favorable de balanza comercial muy alto, porque contra esa exportación hay como a lo sumo 1.500 millones de dólares de importación. Claro. Con lo cual, evidentemente, los números son muy buenos para Argentina. Pero ¿dónde está el dolor más fuerte acá? Está en las pymes y las economías regionales que se han retraído. Hay muchos sectores que han perdido participación. No es que falten mercados, sino que lo que ha faltado es competitividad. ¿Y por qué voy a este tema? Porque el tema crucial de la industria y en particular de la nuestra, de alimentos y bebidas, es cómo ser competitivo para abastecer mercado interno y exportar. Sí. Y para ello, primero que nada, hace falta economía de escala, por lo cual el mercado interno es fundamental. Estamos en condiciones de abastecer todo el mercado interno desde ya. Estamos utilizando el 50% promedio, un poquitito más, de la capacidad instalada en este momento, con sectores que están muy abajo y sectores que están como la pesca, por ejemplo, claro, más arriba. Para entender, Daniel, ese 50% de capacidad instalada que alcanza para abastecer al mercado interno, ¿es porque el mercado interno está en recesión? Si el mercado interno estuviera activo y no hubiera recesión, ¿alcanzaría con el 50% de la capacidad instalada? A ver, no, ya demandaría, afortunadamente, demandaría. Andando bien las cosas, sí, tendríamos que estar entre el 70 y 80% de utilización de la capacidad instalada. Digamos, esto para medir los promedios. Por ende, acá hay una caída de mercado interno, sí, y hay una caída de mercado externo en determinados rubros. Ahora, si uno suma los dos elementos, dice cuál es el punto óptimo del mercado. Y para el punto óptimo del mercado, lo primero que tenemos que decir, ¿qué está influyendo en el mercado interno? El tema precios es consecuencia de la inflación, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque son los costos los que varían. Cuando el dólar se mueve a los niveles, sí, que se han movido en los últimos 2 años, cuando la presión impositiva consolidada, nación, provincia, municipio, sobre un alimento es del 40% y en una bebida del 50%, media botella de agua mineral, un vaso de agua mineral, la mitad es impuesto. Digo esto para definirlo claramente. Después, los costos logísticos, que triplican el costo internacional de la logística, y que influyen en valores que van desde el 15 hasta el 30% sobre el producto que se traslada, sí, y muchos alimentos son de producción de economías regionales o de plantas del interior, afortunadamente, porque esta es una industria muy federal. Y después los costos laborales no salariales, la tasa de interés, sí, que obviamente descoloca. Ahora, si uno no trabaja, aparte de la emergencia económica que hay que trabajar, no trabaja sobre estos factores, ¿cuándo vamos a, digamos, recuperar la economía y generar competitividad? Es complejo. Y esto es lo que estamos conversando, dialogando con el gobierno. El gobierno sí habló de, en este paquete de medidas, de alguna especie de parate en términos de exigencias impositivas a las pymes, ¿no?
una especie de perdón sostenido durante unos meses en temas impositivos. Pero por otro lado, estableció la doble indemnización, como le planteaba al principio, que impacta también en las pymes. Sí, a ver, impacta mucho más en las pymes que en Claro. la gran empresa. En pymes y en economías regionales. Impacta por varios motivos. Primero porque el promedio de antigüedad de una empresa del interior, de la antigüedad del personal, es normalmente mucho más alto en relación. Son actividades mano de obra intensiva, de media o baja calificación, por ende la incidencia de los salarios en el costo final es más alto, Claro. y la antigüedad es más grande. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la doble indemnización? Es que el tema de la doble indemnización busca proteger el empleo, ese empleo. Sí. Ahora, la cuestión es, ¿ese empleo puede ser protegible? Porque si yo le digo no puede despedir, y en esa ya no tiene más actividad. Claro. O no puede comprar insumos. Digamos, hay muchas de Impacta las a todos los empleos de esa empresa. Exactamente. Claro. Entonces, personalmente creo que lo que deberíamos discutir no es como desde el año 2002, que solo venimos discutiendo emergencia económica, emergencia ocupacional, Sí. entonces doble indemnización o cosas por el estilo, sino lo que deberíamos discutir es si no hay un mecanismo superador para proteger al trabajador y su familia, que es el objetivo, pero no artificialmente un empleo. Piense usted, si las cosas van bien y se produce la transformación tecnológica que la Argentina necesita, va a haber sustitución de puestos de Sí. trabajo. Se van a ir determinados y van a venir, ya ocurre en las plantas industriales, en la parte de empacado, envase y en la parte de depósito, que hay robotización. Bueno, eso cambia las necesidades. Al cambiar las necesidades, evidentemente hay desplazamiento de determinados trabajadores e incorporación de otros. Bueno, todo eso creo que con un seguro de desempleo, como en el mundo Sí. prevalece, sería mucho mejor. Al que aportaría también la empresa privada. Por supuesto, ya está aportando. Ya está aportando, Hay un seguro de desempleo, Sí, muy pero módico, sí. es flojo, pero no sabemos si los recursos son suficientes o no. En el Consejo del Salario Mínimo hemos pedido datos sobre eso durante los últimos 12 años, ¿no? Sí, 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 no en sí. los últimos meses, Sí, sí. porque creemos que puede ser un camino útil en vez de recurrir a estos mecanismos de emergencia, Claro. que obviamente hay una preocupación social, sí la hay, pero hay una preocupación productiva también, pero hay que ensamblarla. Daniel, está el tema del dólar turista. ¿Cuánto de tarjeta de crédito es usado por las pymes, en este caso las pymes de servicios o las pymes industriales, para cuánto la tarjeta se usa efectivamente para compra de insumos, para pagar viajes de comercio por cuestiones comerciales al exterior? Bueno, a ver, las veces que ha habido problemas de restricción de uso de tarjetas de crédito, etcétera, para viajes, digo. Sí. El tema insumos me parece que es una cuestión distinta y mecanismos distintos. Pero sí para viajes de ejecutivos, vendedores, etcétera, así de todos los mecanismos que normalmente tiene que utilizar una pyme, y me parece que a eso va a haber que darle algún tratamiento especial. Digamos, una cosa es el turismo Claro. puro y otra cosa es el viaje de trabajo, negocios, claro. o de trabajo para fines comerciales que finalmente generan divisas. Y esto se va a dar mucho más fuerte en el campo de los servicios. Nosotros exportamos muchos servicios de tecnología. Muy bien, esto que está creciendo con una magnitud importante implica también un tráfico de personas, de expertos, Claro. que van a estudiar, a complementarse, Sí, sí. O de gente... O que van a trabajar a vender y concretar su servicio. Sí, claro. no solamente a vender, Claro. sino a perfeccionarse Claro. tecnológicamente. Es decir, cuando usted importa tecnología, también lo que hace es entrenar gente. Claro. O si no, terminan exportándole de otro lado gente, Claro. le traen acá. Y lo que Claro. necesitamos es preparar nuestra gente. Ahora, hay otro efecto colateral en esta cuestión del dólar turista, este 30% que se va a cobrar al gasto con tarjeta en el exterior, que es el aumento del dólar paralelo, del dólar blue, a partir de que la gente empieza a hacerse de dólares para no usar la tarjeta y gastar dólares afuera, y eso sí puede impactar en las empresas de una manera más estructural. A ver, en el sistema productivo no debería impactar, sinceramente no debería impactar, porque la comercialización, la importación y la exportación se hace a dólar oficial. Lo que pasa es que tenemos conductas en la Argentina
de fuerte sistema bimonetario. Sí. Entonces, esa actitud del sistema bimonetario condiciona. Pero no debería ser así, pero es así. Claro. Entonces, no sé cómo se dará esto en la realidad en este caso, pero lo importante es entender que esto debería ser exclusivamente para aquellos que están con destino turístico, no cuando están con destino de trabajo, y por ende no pretender que el dólar blue se pegue o las otras modalidades se peguen al dólar turista. Una evaluación para cerrar, Daniel, una evaluación general acerca de las medidas que el gobierno está tomando y los posicionamientos del ministro de Economía, Martín Guzmán. Bueno, a ver, todos tenemos esperanza y fe en que tenga éxito, fundamentalmente en el tema de la deuda externa. Yo creo que primero ha habido una transición ordenada políticamente en la Argentina, lo que hace a que llegamos al 10 de diciembre, se entregó el poder como correspondía. Creo que este es un dato importante también para el exterior. Un acreedor externo o un potencial inversor ve que no ha habido disrupción, sino ha habido un tránsito ordenado. ¿Las primeras medidas lo tranquilizan más que lo preocupan? Las medidas, yo diría que habrá que analizarlas una por una, porque estábamos, por ejemplo, analizando el tema de las retenciones, qué impacto tienen. Bueno, obviamente estas son medidas de emergencia. Lo deseable es ir a esa competitividad que le dije. En el medio hay que salir de la crisis, y para salir de la crisis hay determinadas medidas de emergencia, habrá que analizarlas en su conjunto. Muchísimas gracias, Daniel Funes de Rioja. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo con los temas del día, los temas que importan y las entrevistas claves en profundidad. No se vayan, sigue Julián Weich con Noticia y Media. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.